Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarle a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo, llevarle a ustedes la máxima información para que nadie le venda a ustedes gato con liebre, así de claro, y eso siempre es un objetivo que siempre intentamos, porque siempre tenemos que acercarnos a los profesionales, no a aquellos que son apañados o amañados que nos aconseja el vecino del quinto o el cuñado. Siempre tenemos que ir a los profesionales y sobre todo cuando hablamos de salud. Hoy vamos a hablar de salud porque vamos a hablar de una profesión como son los fisioterapeutas. Para ello tenemos con nosotros a la vicepresidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, doña Vanessa Eugenio Bermúdez. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros y acercarse a los platos de Canal 4 TV para dar a conocer esta profesión. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros, con el colegio y bueno, ayudarles en lo que podamos. Pues doña Vanessa, me gustaría empezar dando a conocer y un poco que nos explique qué es la profesión del fisioterapeuta. Pues mire, el fisioterapeuta es una profesión sanitaria, como bien acabas de comentar, es una carrera universitaria, es un grado actualmente, entonces necesitamos hacer 4 años de carrera y luego, bueno, viene por detrás pues muchísimos años también de formación, ¿no? Nuestra campo es muy grande, con lo cual pues eso, somos un grado universitario y un poco nuestra función es encargarnos de recuperar, de rehabilitar y de readaptar a los pacientes con dolencias varias, como iremos viendo. Y atendemos desde los 0 años hasta la muerte, actuamos en todos esos campos. Y ahora mismo estamos desarrollando mucha labor también de prevención, ¿no? Como agentes de salud estamos intentando que también se nos conozca no como terciario, sino como primera línea de actuación. Como siempre se habla, y sobre todo en medicina, más vale prevenir que curar. Toda la vida, entonces también estamos intentando estar en ello. Pero cuando tenemos el concepto, el ciudadano tiene el concepto de un fisioterapeuta con un masajista, es un concepto totalmente erróneo. Totalmente erróneo. Y luego también pues metemos que si quiromasajista, que si osteópata, metemos un batiburrillo y es verdad que tenemos un problema muy grande con el intrusismo, porque a veces el ciudadano no sabe, no conoce y como bien dice el dicho, ¿no? Nos dan gato por liebre. Entonces es importante también que la sociedad sepa que nosotros estamos obligados a estar colegiados, que es una garantía de seguridad de hoy esta persona tiene una titulación, estamos obligados a tener centros sanitarios, que para eso necesitamos pasar un proceso de acreditación y son pistas que al ciudadano también le pueden valer. Oye, no sé si este chico es fisioterapeuta o es masajista o es quiromasajista, usted puede solicitar, oye, quiero ver su número de colegiación o puede llamar y preguntar al colegio, consultarlo en la página web, todo fisioterapeuta, hay un censo en el que usted puede contar, oye, esta persona está colegiada fisioterapeuta, o incluso saber si el centro cumple o no cumple, hay en la página web del Servicio Canario de Salud, servicio de acreditación. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que el único profesional que puede ahora mismo tratar patologías es el fisioterapeuta, ¿vale? El masajista puede estar muy bien, oye, pues para masajes de relax, para parte estética, pero cuando hablamos de patología, lo que les decía antes, estudiamos 4 años en la carrera, no es moco de pavo, ¿no? Y es importante que lo tengan muy claro y que diferencien. ¿Es una carrera fácil? No es nada fácil, no es nada fácil. De hecho, la nota de corte es de las más altas, ¿no? Están ahí a la par. Yo cuando estudié era más alta la de fisioterapia que la de medicina, pero están a la par, ¿no? Es una carrera, hay que ver muchas cosas, ¿no? De hecho, es verdad que empiezas a conocer algo en la carrera, pero la verdadera carrera viene después, cuando te encuentras con el paciente. Pero vemos anatomía, vemos fisiología, vemos patología y luego pues cómo tratarlo, no es nada fácil. Vemos parte de psicología, porque es que al final yo tenía un profe que nos decía que somos 75% psicólogos, porque es verdad que estamos mucho tiempo con el paciente, ¿no? Y es una parte bonita y apasionante de nuestro trabajo el acompañar, pero estamos mucho tiempo con ellos. Entonces también eso hay que ir trabajándolo y aprendiendo. Hombre, son psicólogos y sobre todo cuando hablamos y nos acercamos todo el mundo. Yo, por ejemplo, tengo miedo. Y a mí cuando me hablan de cualquier tratamiento y lo primero dice, me va a doler. Hay mucho miedo al dolor y ahora mismo estamos trabajando mucho en la cultura del dolor y yo de hecho muchas veces les pregunto cuando te llega, ¿no? ¿Tienes miedo a moverte? Y hay muchos pacientes que tienen miedo a moverse. Entonces, claro, previo a empezar a ponerte a entrenar, a hacer ejercicio, a recuperar, hay una parte previa
de trabajito, de valoración. El fisioterapeuta hace una valoración y dentro de su anamnesis también está eso. Oye, ¿cómo está el paciente psicológicamente? ¿De dónde viene? Tristemente nos llega muchas veces el paciente muy crónico, que ha pasado de 1 año, 2 años, que han pasado por muchos médicos, por muchas pruebas, llevan mucho tiempo con dolor y claro, viene el concepto del fisio, me tiene que apretar, esto me tiene que doler, y no es así. Hay que intentar, y a veces la primera sesión es sentarte con el paciente y hablar de dolor y explicarle que el dolor tiene una parte muy importante física, pero hay una parte también emocional e incluso neurológica. Es decir, a veces nos duele porque tenemos cerebro, ¿no? Intentas explicarle, te duele el cerebro, tienes recuerdo de dolor. Entonces, calmar al paciente, ganarte al paciente, eso es un trabajo importante, y si te lo ganas después ya consigues hacer cosas. Pero es una educación para el dolor también lo que nosotros hacemos. Pero ya el ser humano, el ciudadano de a pie, nos estamos mal acostumbrando y somos muy temerarios. Cuando tenemos un dolor en la espalda, nos vamos, nos sentamos delante de cualquier ordenador, ponemos en el Google dolor de espalda y empezamos a mirar, y ahí nosotros nos vamos diagnosticando y nosotros mismos nos recetamos, y si no, como siempre he dicho, o el cuñado o el vecino del quinto, que te dice ponte esta pomada, ponte no sé qué, a esto, a lo... Sí, porque sí, es así. Usted es se así. pone en la cola del supermercado, estamos en la cola del supermercado, y algo, entonces, ahora con el COVID, pues todo el mundo huye, pero cuando ya... En la misma cola hay una cadena de especialistas que todos te recetan algo, ¿eh? Todo. Y se vuelven locos, y eso sí es importante. Yo siempre le digo al paciente, igual que la medicación, es decir, un medicamento puede estar muy bien indicado para ti o muy contraindicado, el ejercicio y la terapia es exactamente igual. Lo que a un paciente le puede venir muy bien, a otro le puede fastidiar. Entonces, oye, profesionales de la salud, es importante. A nadie se le ocurre ir al supermercado a comprar un medicamento. Usted va a la farmacia, que es donde sabe, previa prescripción médica. Pues esto es un poco igual, ¿no? Que quien tiene que prescribir el ejercicio, quien tiene que dar las indicaciones, las correcciones, lo que sea, es el fisioterapeuta. Y eso es importante que no el vecino, como dices tú, que lo sepamos, porque hay mucho engaño. Y en Google, doctor Google tiene mucho engaño, igual que en todo este tipo de promociones de aparatitos que te curan, cómprate este aparato. Ahora hay una promoción también de un aparato maravilloso. No hay soluciones milagrosas, ¿no? No hay nada, o me pongo para ponerme derecho, me pongo una ortesis para que me lleve. No, hay que trabajar el cuerpo, ¿no? Entonces sí, que no todo vale, y que nos suene la palabra de gratuito o barato, que nos despierte un poquito la incertidumbre de decir, uy, a lo mejor esto no es bueno para mí. Es que está claro, en no ponerlos en unas manos de unos profesionales podemos agravar todavía mucho más esa dolencia. Sí, podemos agravarlas, incluso llegar a peor, y hemos tenido casos que se han tratado, maltratados porque no han podido estar bien tratados, y llegan mucho peor, con lesiones agravadas, lesiones crónicas. Y claro, al final, como digo yo, al final te va a salir más caro porque has pagado a una persona, y ahora no solo el dinero, ¿no? Vienes aquí, sino pues quizás más tiempo de baja, más tiempo de dolor, más tiempo de... Entonces, cada cual a lo suyo, es decir, cada profesional que atienda a lo suyo. Y a veces nos llegan pacientes a nosotros que no son para nosotros, ¿no? Que te llegan y tú dices, uy, esto primero hay que bien hacer ¿no? Lo derivas a un especialista, o hay que buscar hay que hacerte una placa, hay que hacer una resonancia, porque como el que sabe, pues sabe que a lo mejor no es el momento de tocar, ¿no? Por eso es importante que vayamos a un profesional sanitario. Pero ese diagnóstico solo puede darlo los profesionales. Exactamente. Un diagnóstico médico lo tiene que dar un profesional, no el vecino del quinto, que puede tener muy buena intención. Que son los que velan por nuestra salud, ¿eh? Exactamente, eso es importante. Claro. Cuidarnos, si no nos cuidamos nosotros, lo único que tenemos de importante es la salud. Si no la cuidamos, ¿dónde acabamos, ¿no? Y ahí es donde podemos decir que lo barato sale caro. Exactamente. Porque cuando vamos a un profesional, el profesional nos deriva porque no son tan egoístas, porque ese profesional sabe lo que tiene por delante, y esto es el llamamiento que yo siempre le hago a ustedes: acérquense siempre al profesional, porque el profesional es el que nos va a derivar, si no está en sus manos, a profesional que tiene que tratarnos. Exacto. No como aquel que te dice, esto con 40 sesiones de masaje, pues al final seguirás peor. Exacto. Y que eso, es decir, oye, el tratamiento tiene que mejorar, 2, 3 sesiones uno tiene que notar cambios y mejorías, si no, bueno, hay que reevaluar. A veces nos pasa a nosotros, oye, este no es el enfoque, vamos a buscar enfoque, pero a lo mejor llega un momento, somos honestos, mira, esto no es para nosotros, a lo mejor hay que buscar alternativas, ¿no? Y ahí se ve la diferencia entre el que va, como dices tú, a sacar el dinero y el que realmente es profesional, ¿no? Eso también la población tiene que tenerlo muy, muy claro, objetivo. Y sobre todo aquel que nos recomienda que nademos y no sabemos nada, pero él dice, venga, vaya a la piscina a nadar y tíreselo de sitio. Pero también, es que nadie nos ha preguntado si sabemos o no sabemos nada. Tal cual, un muy buen ejemplo. Y sí. Está allí diciendo, pero si yo no sé nada, y para acá.
pero se tira, lo gracioso es que Sí, se sí, tira. sí. Es que me dijo que hicieran Exacto. y no sabemos si tenemos que hacer cross, si tenemos que hacer mariposa o qué ejercicio es el que tenemos que hacer en la Exacto. piscina. Muy claro, el ejemplo se ha sido muy claro, sí. Es importante en este caso el papel que el fisioterapeuta se consolide con la sociedad. Es fundamental ahora mismo, porque además estamos en un cambio de paradigma, ¿no? En el que antes íbamos al fisio cuando ya no podíamos más, cuando teníamos una lesión ya que no mejoraba, después de que fallara todo, y ahora hay un cambio distinto de prevención. Estamos trabajando mucho en la prevención y promoción de la salud, y ya gracias a Dios cada vez hay más conciencia. El mundo del deporte nos abrió un campo grande, ¿no? El deportista tenía muy claro que necesitaba un fisio, pero ya afortunadamente mucho más núcleo poblacional sabe que tiene que ir al fisio, ¿no? Desde pediatría, desde geriatría. Entonces creo que ese cambio se está dando, pero es verdad que aún todavía cuesta un poquito más. Pero sí, al final, lo que decía, o sea, somos un poco las personas indicadas para ayudar a prevenir lesiones, para tratar lesiones, pero sobre todo para buscar aquel rinconcito después de vida activa, ¿no? Es decir, nosotros somos un poco los que vemos, valoramos al paciente, damos recomendaciones, siempre intentando buscar una vida activa y recomendando, ¿no? Muchas veces el paciente te viene, es que yo quiero hacer yoga, yo quiero hacer natación, ¿puedo o no puedo? Pues se valora, se ve, y siempre nuestra intención, por supuesto, es preparar al paciente para que luego continúe en un entrenamiento, que al final está demostrado, la evidencia es aplastante, que el ejercicio físico alarga la vida. Entonces eso es un poco, ¿no? Somos ese profesional de salud, vamos a la salud y luego te vamos a devolver a la sociedad para que tú hagas una vida activa. Es un poco importante. Y lo has comentado, Vanessa, el papel del fisioterapeuta que tiene en el mundo del deporte. Llega a estos jugadores o jugadoras de la élite que tiene personalizado su fisioterapeuta en exclusividad. Exacto. Fíjate si es importante, ¿no? Y además es un trabajo muy con ellos porque tiene que ser algo muy analítico. Entonces, cualquier mínimo fallo, cualquier mínima alteración supone un problema en su rendimiento, ¿no? Entonces, ellos lo tienen muy claro. El atleta lo tiene muy claro que necesita el fisio igual que necesita su preparador, pero que sin fisio no va a ningún sitio, porque lo necesita ahí para que lo ponga a punto, para que estudie el gesto deportivo, para que busque siempre su máximo rendimiento. Y claro, si está lesionado, tiene muy claro que la fisioterapia es lo que va a hacer que se incorporen antes porque tratan a otro nivel, pero hacen que se incorporen antes a su vida deportiva, digamos, a su trabajo. Para ver el papel que juega, que no sé nadie lo palpa, a que un equipo de fútbol, que es el deporte rey, la máxima atención, pueda ser campeón o campeón de liga, o el rendimiento, ese trabajo de los fisioterapeutas que tiene en su stand técnico. Exacto. Y hacer un llamamiento también ya no solo a deportistas de élite, sino a cualquier equipo deportivo que se precie, desde pequeñitos hasta adultos. Es importante que tengan un fisioterapeuta también en plantilla, precisamente para prevenir, para evitar que esos jugadores se lesionen. No todo vale, también nos hemos encontrado ya cada vez menos equipos deportivos con masajistas. Oigan, el masajista no está preparado para tratar una lesión. Entonces también es importante desde aquí hacer ese llamamiento, por favor, que contemos con fisioterapeutas que son los profesionales, sobre todo cuando hablamos de niños, ¿no? Que están en pleno desarrollo, que cualquier lesión puede truncarles una vida profesional, y eso sí es importante. Es importante que un padre o una madre, que su hijo o su hija vaya a practicar un deporte, primero pase por las manos de un fisioterapeuta para ver si actualmente la formación de este niño o esta niña puede practicar o no puede practicar ese deporte. Bueno, en principio, si es un niño sano no tendría por qué, o sea, no habría problema, porque también un poco es los gustos del niño. Si durante la práctica del deporte sí empezaran a aparecer ciertas lesiones, ciertas incomodidades, no tiene por qué doler, pues bueno, pues sí podría ser la opción de valorar. A veces a lo mejor no es cambiar de deporte, pero sí dar ciertas pautas, ¿no? Un poco hay que valorar y evaluar, pero si es un niño sano, lo que queremos es que se muevan y que el niño enganche con la actividad deportiva que le guste, incluso que vaya cambiando, pero sí se le pueden dar pautas. Es verdad que hay que insistir mucho en estiramientos, hay que insistir mucho en posturas, ¿no? En cositas que tienen que controlar. Hoy mismo hay mucho sedentarismo, entonces lo importante, lo primero es que los niños hagan algún tipo de actividad física. Que hay dolencias, pues por supuesto que acudan al fisio y se valora y se les puede dar pautas o recomendaciones. Pero no tenemos cultura de estiramiento. No hay cultura de estiramiento, pero ni en pequeños, ni en adultos, ni en mayores. Saltamos. No, siempre vamos corriendo y no estiramos. Y es importante, y a veces, ya no solo para deportistas, sino en el día a día, cuidar nuestra espalda, cuidar nuestra musculatura, flexibilizar. O sea, nuestros músculos, nuestras articulaciones están preparadas para dar movimiento. O sea, el ser humano es como un animal, y el animal está diseñado para moverse. Pasamos muchas horas por nuestro trabajo, mucho sedentarismo, muchas horas sentados, muchas horas
las maquinitas jugando videojuegos, entonces necesitamos movernos y necesitamos que nos enseñen a estirar, no todo vale. El señor Google te pone imágenes y sí, una imagen puede estar muy bien, pero hay que explicar cómo colocar, cómo ponerte, cómo, ¿no? Ese tipo de cositas. Entonces también esa cultura del estiramiento es necesaria. Fíjate, lo primero que me está viniendo cuando acabas de decir el ser humano es un animal, yo tengo 3 perritas y tengo una que cuando se levanta por la mañana y la llamo, lo primero que hace es ese estiramiento, se pone, y digo, vaya paciencia que tiene la señora. Pero tiene claro. Pues fíjate que la lección que me ha dado, ¿no? Digo, exacto. pues si tengo a estirar con ella. Es una manera de despertar el cuerpo, efectivamente, y los animales los observan, los gatos se estiran mucho, o sea, observas un poco y aprendemos mucho, y lo tienes muy claro, o sea, es una manera de puesta a punto. Qué cosa curiosa. Es curiosa, de hecho, recomendamos muchas veces a los pacientes, oye, por la mañana, sobre todo esos pacientes que se levantan con rigidez matutina, ese paciente que te dice, es que como voy a ralentí, ¿no? Como que voy más lento, se le enseña un poquito, oye, pues tu cuerpo te está pidiendo tu tiempito para, oye, para activar, para tomar conciencia del cuerpo, de cómo está, flexibilizar. Y eso no, lo mismo, nos da años de vida, ¿no? Las culturas orientales eso no ganan a los europeos muchísimo, ellos lo tienen clarísimo. Toda esa cultura pues del tai chi, del movimiento, del yoga, de dentro de su rutina hacer estiramiento, y son muy longevos. Entonces quizás tenemos que mirar para allá y aprender un poquito de igual algo nos tiene que decir los animales y los orientales. Efectivamente. Oye, lo de la higiene postural sigue siendo una asignatura pendiente para muchos. Sigue siendo una asignatura pendiente y ahí estamos intentando forzar desde los colegios en mayor o menor medida. De verdad que la pandemia ha hecho mucho daño porque no hemos podido hacer casi nada de trabajo en grupos y de promoción. Se han hecho cositas incluso online, eso sí, han habido muchos compañeros que se reinventaron durante la pandemia grabando vídeos, ¿no? Para colegios, para niños, para mayores, un poquito por el tema de higiene postural, pero nos cuesta mucho y la sociedad también nos lleva a la cultura de mirar hacia abajo, ¿no? La cultura del móvil, la cultura de ir hacia abajo realmente, ¿no? El famoso síndrome del cuello partido que se llama, ¿no? por ciertas posiciones, y nos olvidamos de higiene postural. Pero es muy bonito cuando consigues trabajar, yo trabajo en primaria, hacemos mucha educación de espalda, damos muchas charlas en ese sentido, como con pequeñas pautas cambia la vida, ¿no? Son pequeñas cosas de, oye, cómo posicionarte, cómo colocarte, cómo dar respiro a tus articulaciones, y son detalles que a la gente como que le cambia el chip, ¿no? Y es un poco el trabajo que estamos intentando hacer desde la prevención, ¿no? De educarle. Pero por supuesto, o sea, desde el mismo mobiliario, hay mobiliarios que están como muy bonitos, pero no son nada ergonómicos, entonces también cuesta mucho. Los puestos de trabajo, también hablamos mucho de los puestos de trabajo, de enseñar administrativos, oye, cómo tienes que colocar la pantalla, dónde tienes que colocar esto, los descansos, esa parte de ergonomía, que es verdad que cuesta mucho, y cuesta, a lo mejor en las empresas ni nos planteamos en prevención y promoción, oye, está el fisioterapeuta para educarte y enseñarte que si estás en buena posición vas a rendir mucho más, ¿no? Porque al final menos dolor, menos incomodidad, vas a estar como más activo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ello, pero que sepan que hay una cultura, es importante también el tema de la higiene postural. Y menos bajas médicas. Y menos bajas médicas, exacto. A nivel europeo, en el norte, lo tienen también como muy claro, ¿no? Se invierte mucho, se les paga el gimnasio a los trabajadores, los puestos de trabajo están como muy ergonómicos porque lo tienen estudiadísimo y se ve que rinden mucho más. Físicamente están mejor, menos bajas, menos medicación. Cuando tenemos menos dolor estamos como más activos y más felices. Oye, ¿por qué no invertir en eso, ¿no? Y se pueden hacer muchas cositas, ¿no? También hay mucha cultura de resuélveme rápido, dame una pastillita para quitarme el dolor y seguir, y eso tiene que ir cambiando. Es decir, se está viendo la evidencia de ejercicio, actividad, higiene postural, o sea, el cuidado, el culto al cuerpo. Eso de medicamento. ¿Eso de? De medicamento no, va a ser que no. Va a ser que no. Además, tiene muchos efectos secundarios. A veces no nos ponemos a pensar en los efectos secundarios que tenemos, sino venga, tiro, y es verdad que el día a día, el mundo laboral, el porque tengo que seguir, sí, pero es que no todo vale, porque eso te va a pasar factura. Sí, pero es que lo podemos evitar. Ese dolor que tenemos lo podemos evitar teniendo otra forma de vida, ¿no? Y cuidándonos un poco más. Y adaptando, ¿no? Es decir, no todo vale, oye, yo no puedo hacer ejercicio porque cada vez que voy al gimnasio, vale, vete al fisio, el fisio te va a decir el por qué, oye, porque necesitas hacer primero trabajar esto, trabajar lo otro, controlar y lo que decía, ¿no? Darte pequeñas pinceladas para que aprendas a vivir, ¿no? Esa charla, ¿no? Del dolor, para que aprendamos a vivir con él, enfrentarnos, quitarnos ese miedo a movernos, aprender a movernos y luego buscar el ejercicio que queramos, que siempre se puede, ¿no? Pero siempre con unas primeras pautas. Pero es que siempre que vamos a un gimnasio siempre somos los más fuertes, ¿eh? Bueno, y entramos pues a barrer por todo y a barrer, y luego está el consejero de pasillo, ¿no? De que te corrige, el otro viene y te corrige el ejercicio, ¿no? Hace más allá estaba yo en el gimnasio y
bueno, uno empezaba a hacer sus cositas y venían uno a corregirme el ejercicio. Le decía, bueno, sí, gracias, pero... Y todavía como que sabía más que uno, ¿no? Y también tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque... Sí. Lo mismo, lo que a uno le vale, no le vale al otro. Y los objetivos que yo tengo son distintos al del otro, ¿no? Y es que es exactamente lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Todo el mundo sabe, todo el mundo... Y no siempre es así, ¿no? Y eso, y te picas con el otro, y el otro hace esto, yo hago lo otro. No, o sea, cada uno tiene que hacer su trabajo y no por hacer menos es diferente, es que son objetivos totalmente distintos. Y ahí es donde está la rotura de poder ir al gimnasio, pero claro, si no hacemos o seguimos con la pauta de los ejercicios que podemos nosotros, por nuestra patología, poder desempeñar, pues vamos al gimnasio y al día siguiente ya no vamos, a la semana siguiente pues ya tenemos unos dolores, pero es que estamos haciendo unos ejercicios que no va con nuestra forma de estar actualmente, ¿no? Exacto, ahora vamos, ¿no? Es como le decían, caminar es bueno, vete al gimnasio que es bueno, sí es bueno, pero adaptándonos, buscando una adaptación. Y una vez ya el paciente ha conseguido, ¿no? pues sus objetivos terapéuticos, oye, pues ya estás preparado para irte, ¿no? Para continuar al gimnasio y ya hablar con tu preparador físico y, oye, continuar, ¿no? Porque nosotros es verdad que readaptamos y después ya el entrenador entrena. Pero con esas mínimos de enseñarte, no todo vale, como decía, no todo el mundo se puede tomar la misma medicación, la gente yo creo que lo tiene claro, pero esto es igual, o sea, no todo vale para todo el mundo. Y quien te lo puede prescribir es tu fisio, que es el que sabe de patología y él te puede enseñar. Por lo cual reconocemos que los fisioterapeutas son los profesionales del movimiento. Tal cual. Lo has definido muy bien. Los profesionales del ejercicio terapéutico, ¿no? Además de quien te enseña a mover, les enseñamos a mover y qué mover y cómo mover, tomar conciencia para luego poder eso, una vida plena, feliz y activa sobre todo. Que nos hace, y sobre todo el poder, cuando llegamos a más mayor, pues... Disfrutar también de la vida, es decir, poder jubilarse y disfrutar, ahora estoy activo y ahora cuando estoy, y es bonito, es ver cuando, me gusta mucho ver gente mayor, nos está llegando cada vez gente más mayor, 75, 80 años, activa, ¿sí? Y voy a la piscina y camino, hoy me viene una señora que ella camina con su taca-taca 45 minutos, maravilloso, o sea, al final, y es gente viva, ¿no? Antes, hace 20 años, una persona de 85 años, por decirlo, era una persona anciana, ¿no? Entonces... Sí. Me gusta que miremos a los mayores y es quizás lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Qué mayores, lo ves así, qué mayores son los que están más, los que son activos? O sea, aquellas personas que tienen menos dolencia, que ellos conviven con su dolor, pero tienen menos dolencia, son más longevos, son más felices y eso también es importante. El COVID ha hecho mucho daño a la gente mayor con el tema de aislarnos, ¿no? De hacernos sedentarios. Y hay muchas secuelas ahora, aparte psicológicas que cuesta mucho sacarlo, físicamente también. Sí. Entonces también eso hay que prestarle atención. Y de los servicios hay que mirar a esta gente también porque la mucha o poca vida que le quede, que sea con calidad. Efectivamente, y eso es lo que tenemos que lograr, porque nos vamos haciendo mayores, ¿eh? Todos. Sí. Y lo que vamos sembrando es lo que vamos a recoger cuando lleguemos a ser mayores. Tal cual. Así que claro, si no protegemos a nuestros mayores, cuando seamos nosotros mayores, vamos a tener, sí, la verdad, lo peor, así de claro. Prensa, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, porque ha puesto un tema sobre la mesa doña Vanessa, que es el COVID. Y hablaremos ese trabajo que se está llevando a través de los fisioterapeutas con las secuelas que ha traído este COVID.